los corruptos. Con sentido del humor. Estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. Con sentido global. Not going to give you a question. You are fake news. Una revolución productiva. Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Así el hueso. Son las 6 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos este viernes 27 de abril del año 2018. Estamos en vivo en el 900 de AM, 96.9 de FM y en la radio que vive en línea, wradio.com.mx. Oiga, ¿qué le pareció? ¿Ya lo vio? Seguramente sí, porque se ha hablado de él todo el día. El spot de Mexicanos Primero, que habla de defender la reforma educativa, del proceso educativo, pero que utiliza a actores niños para ejemplificar este discurso. Y aparecen estos niños pues haciéndose pasar por los candidatos, es decir, como si estuvieran personificando a los candidatos a la presidencia de la República. Un niño muy parecido a Ricardo Anaya, con lentes y estas chamarras que utiliza el propio candidato del Frente. Otro que sale con camisa blanca y que dice soy Pepe. Uno tercero que dice soy Andrés, que habla como en tabasqueño, con ese acento. Uno que dice ser Jaime y habla en tono norteño. Y otra que sale con un rebozo y dice soy Margarita. Este es el spot del que le hablo, escuche usted. Soy Ricardo. Me gustaría una educación para lograr mis sueños, no los de los políticos. Soy Pepe y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos. Soy Andrés. Quiero que mis maestros les hagan exámenes como nos lo hacen a nosotros. Soy Jaime y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés. Yo soy Margarita y quiero que también mi escuela no se detenga. Que los maestros no se preparen es insulting unacceptable. Quiero que mis maestros se preparen como yo mero. Y quiero que la transformación educativa avance. Quiero una educación que no la tenga ni Obama. La magia de poder, el poder estudiar. Quiero aprender a emprender. Y quiero que mis maestros se preparen mejor. No, hombre, unos genios. Piensa bien y elige al candidato que apoya la transformación educativa. Mexicanos Primero. Ahí está el spot que también ya se ve en cines. Me tocó verlo ayer. Fui con mi hijo a la función de medianoche de Infinity War, de Avengers. Y el target, bueno, pues era jóvenes, adolescentes, alguno que otro chamaco desvelado, entre ellos mi hijo. Y la verdad es que la reacción fue de risas, no de enojo, pero cautivó el pejecito. Cuando salió el pejecito hablando en tabasqueño, todo el mundo, eso en un cine en la Ciudad de México. Habría que ver qué reacción tienen en otros targets, en otras zonas de la República, y qué reacción tiene el público en general. Usted, por ejemplo, aquí en El Hueso, ¿qué le parece el uso de niños en spots durante los tiempos electorales? Ya mucho se ha hablado de otros spots, algunos de propios candidatos en algunas otras elecciones, también de organismos privados que de repente utilizan a los niños para mandar mensajes en estos tiempos electorales. Le pregunto yo esta tarde, ¿qué le parece el uso de niños en spots en estos tiempos de campañas, en estos tiempos de elecciones? Espero sus respuestas y aquí las leo. 5166-890-01800-718-1414, los teléfonos de W Radio. También puede escribirme en las redes sociales, @Enrique en Vivo o El Hueso MX en Twitter. Son las 6 de la tarde con 4 minutos, casi 5. Arrancamos con toda la información en voz de Carla Santillán. W Radio. Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber.
Enrique, amigos del Hueso, se registran 24 grados al sur de la Ciudad de México y les informo que el presidente Enrique Peña Nieto invitó a la ciudadanía a no votar con el estómago sino con la cabeza. Así lo dijo ante más de 800 consejeros del grupo financiero Citibanamex, quienes horas antes habían sostenido un diálogo privado con José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Que ejercicios como este de participación de los candidatos son los que permiten realmente tomar a la ciudadanía un juicio objetivo, un juicio que no venga del estómago, sino de la cabeza, con sentido de responsabilidad para con nuestra nación. Todos los aquí presentes conocen el impacto dañino de los modelos proteccionistas, de la excesiva intervención estatal. Políticas populistas e irresponsables destruyeron en los años 70 y 80 el patrimonio que los mexicanos habían construido durante décadas. Y precisamente en este encuentro, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay que tener miedo si llega a la presidencia. Les dije de que en México no hay Estado de Derecho, sino de chueco, y que ahora va a haber. Y es bueno que ellos nos escuchen para que no haya miedos, para darles confianza. Vengo repitiendo que el cambio va a ser ordenado, pacífico y para beneficio de los mexicanos. Aunque va a seguir la guerra sucia. La seguridad en el país va mucho más allá de un tema de campaña o uno que pueda ser usado en un proceso electoral, aseguró el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, quien advirtió que aquí no hay salidas mágicas. Respecto al fuero, el titular de la SEGO pronunció a favor de eliminar la impunidad de quienes ostentan un cargo público, pero advirtió de la dificultad que implicaría eliminar el fuero y que incluso por un asunto de tránsito un servidor público no pudiera salir del país o bien ejercer sus funciones. Y en temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump destacó que la OTAN ayuda más a Europa que a Estados Unidos. En sus palabras, la OTAN es fantástica, pero ayuda más a Europa que a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué estamos pagando la amplia mayoría de su costo? De esto se quejó Trump en una conferencia conjunta en la Casa Blanca junto a la canciller de Alemania, Angela Merkel. Hasta aquí la información, Enrique. Recuerden visitar wradio.com.mx. Gracias, Carla Santillán. Buen viernes. Igual. Ya es viernes. Ya, huele a fin de semana. ¿Hace planes? Gracias, Carla Santillán. Son las 6 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro. Lo que tienes que saber. wradio.com.mx. W Radio. Y la pregunta que les he hecho hoy, ¿están de acuerdo o no con el uso de niños en spots durante tiempos electorales? En esta ocasión fue de una organización como Mexicanos Primero, ya lo escuchamos, está el video en nuestras redes sociales y hay varios que me dicen su opinión. Gloria Hernández dice, no me gusta y no estoy de acuerdo. ¿De qué se trata? Ya basta. Jack London, en cambio, dice, buenas actuaciones infantiles y correctas caracterizaciones, quizá demasiado directo al hacer candidatos niños, pues falta el interlocutor anónimo pueblo niño. Rosalinda Espejel, ¿es correcto que usen niños para estos fines? Alejandro M, a mí no me gusta que metan niños en un periodo electoral tan sucio y agresivo. Bueno, pues son los puntos de vista de ustedes y espero sus respuestas al 51668900 o al 01800-718-1414. Escríbame en las redes sociales @Enrique en vivo. El Hueso informa. Puedes llamar peje, pero no soy lagarto. Son parte de mi equipo y me honran con su amistad. Faltan 65 días para las elecciones en México. ¿Quién dice? ¡Yo mero! Estaré tanteando el agua a los camotes. Hoy es contra mí. Yo no voy a cambiar mi posición. Tú, yo, las urnas, piénsalo. Faltan 65 días. Y sí, la organización Mexicanos Primero lanzó hoy, desde los primeros minutos del viernes, este spot en el que 5 niños interpretan a los candidatos presidenciales y defienden la transformación educativa en México. Ya hay pronunciamientos de algunos candidatos a la presidencia de la República. José Antonio Meade y Ricardo Anaya se manifestaron a favor del spot, mientras que Andrés Manuel López Obrador
no le pareció y además volvió a las andadas contra Claudio X González, que fue presidente de Mexicanos Primero. Ahora el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero es David Calderón y está en la línea telefónica de W Radio. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Gusto de saludarte. ¿A quién se le ocurrió esta idea de poner actores niños ejemplificando a candidatos presidenciales? A nosotros, Enrique, es algo que habíamos hecho hace 6 años, cuando en la campaña hicimos un spot, una aclaración. Nuestros spots no son spots electorales, porque en realidad son comunicaciones desde una organización de sociedad civil, así que no estamos en la campaña de nadie. Pero estamos en tiempos electorales, eso sí. Estamos en tiempos electorales. Decía hace 6 años, presentamos unos spots en donde los chicos estaban como en la posición de los maestros frente a pizarrón, en ese esquema como frontal y magistral, y los que estaban sentados en banquitas eran adultos, ¿no? El presidente, el secretario de Educación, así. Entonces, en esta ocasión, eso, ¿no? Probamos a una perspectiva que generara conversación de qué tal si los niños fueran los candidatos. Entonces, más que pensar en los candidatos de niños o como fueron de niños, es más bien qué tal si los que buscaran nuestro voto fueran niños, más o menos qué nos plantearían, ¿no? Entonces, con esa hipótesis creativa fue que nos arrancamos con esta pieza de comunicación y, bueno, pues generó la conversación que pretendimos, que es que volvamos a hablar todos del lugar que debe tener la educación en las discusiones electorales, y también un llamado a las familias a considerar qué pasa con los niños y a los candidatos a que sus propuestas tengan como referente no solo sus votantes adultos, sino qué pasaría con los niños en caso de que fueran favorecidos con el voto. Así que esa conversación pues ya se dio, ahí estamos metidos en el ajo, y pues es parte de nuestra identidad como activistas y como organización que por un lado investigamos y por el otro lado proponemos y activamos la discusión pública. Hay algunos mensajes en las redes que nos dicen en esta pregunta que he lanzado, que bueno, dice por ejemplo Juan Pablo Vivanco: está muy divertido el spot, pero considero no mezclar niños con proyectos políticos. Harry dice: este en particular se me hace muy bueno, contiene gran verdad, con gracia. Por acá Miguel Ángel dice: no hay nada más maniqueo que el uso de los niños para los spots de la campaña. Utilizar a los niños en este mecanismo que nos has comentado tiene sus pros y sus contras. ¿Ustedes qué posición tienen? Pues mira, ahí justamente primero pues no compartimos esa visión de usarlos, ¿no? Cuando hay uso, digamos, de los niños, es cuando participan en algo que no están comprendiendo, digamos, de qué se trata. Esta es una interpretación artística, lo platicamos con los niños que son los intérpretes. ¿Son actores? Son actores y bueno, es una encuesta en la calle que salimos a decirle a los niños qué piensan, ¿no? Lo hemos hecho también eso, pero esta pieza es distinta, es una pieza, digamos, de ficción literaria en la que te planteas una situación hipotética, eso, fantasiosa, imaginaria. O sea, ¿no pretendían utilizar a los niños de manera maniquea, chantajista, etcétera? No, por supuesto que no. Es una interpretación artística y entonces a ese respecto pues hay toda una serie de jurisprudencia, estudios y demás de cuando hay abuso, de cuando hay trabajo infantil forzado, cuando hay, digamos eso, manipulación, manejo de los niños. Esto sencillamente fue una interpretación artística para hacer pensar a los adultos y también para crear una imagen que tal vez los niños puedan ver en algún momento y preguntar o empezar a dialogar con sus papás acerca de qué son las campañas, qué pretenden los adultos que buscan el voto, etcétera. Así que nos parecía un buen despeje a media cancha que queríamos hacer con humor, con ligereza, no con superficialidad, pero salirnos un poco de ese tono sombrío de esto es un desastre, o esto es una guerra a muerte, o esto nos enfrenta y vamos a acabar con los otros.
Entonces también esta imagen final para nosotros es tal vez la más significativa, en donde los niños se abrazan y gritan México. La verdad es que nos interesaría que les vaya bien a los niños independientemente de qué pasa con los partidos, antes niños que partidos, y que se cumplan los sueños de nuestros hijos y no tanto los de los políticos. Muy bien, David Calderón, te agradezco mucho estos minutos como siempre para W Radio. Encantado, Enrique, muchos saludos. Gracias, David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, dándonos esta explicación. Dice, es una interpretación artística para hacer pensar a los adultos sobre el tema educativo. Los niños son actores y es una pieza de ficción literaria. Eso es básicamente lo que explica Mexicanos Primero en esta entrevista con David Calderón, su presidente ejecutivo. Y yo sigo preguntándole a usted qué le parece el uso de niños en spots durante los tiempos electorales, en esta ocasión con este de Mexicanos Primero. Charo Lucifer dice, es que se ponen unos nombres, dice Charro-Lucifer, ya se van a ofender nomás para saber. Juan Pablo Vivanco, muy divertido. Harry, bueno, ya lo había leído. Gracias, Anitsuga. O sea que ya se aceptó que estamos enojados. Bueno, gracias por tus comentarios. Larisa Marieva dice, me aterroriza que los niños sean utilizados de esta manera. No se me hace algo que esté promoviendo la educación, más bien la enajenación. Super Mario dice, me parece que los niños están en un momento más interesados ahora que nunca en los temas políticos. Gracias por sus participaciones. Le recuerdo, aquí hay otro. Wingman dice, ficción literaria, ay no. Memes, dice Claudia Yescas, ver a los niños nos vuelve más sensibles y nos abre los ojos a la problemática del país. Gracias, Claudia. Davicho dice que no memen, señor, con su anuncio tendencioso. Seguro los niños entienden lo que quisieron decir con este anuncio los adultos. Cocar Martínez, en este spot y con estos diálogos no me causan conflictos mentales. Verónica Olmedo dice, el tener a niños en un spot es una manera de suavizar lo espinoso de un tema y reflexionar un poco a los adultos sobre el mismo. Yo sí lo apruebo. Por teléfono nos llamó Esmeralda Martínez de San Luis Potosí. Saludos a San Luis Potosí. Dice, no se deben utilizar niños en las campañas como carnada. Roberto Silva Valenzuela dice, desde Culhuacán, no es bueno usar a los niños para las campañas. Roberto Martínez desde Coyoacán, no le veo nada de malo que usen niños, siempre y cuando estén autorizados por sus padres. Este país es de ellos también. Celia Estela Moreno de La Portales dice, yo sí estoy de acuerdo con los niños, con ellos quitan lo violento a las elecciones. Muchas gracias por sus mensajes. Síganos mandando 5166-8900, 01800-718-1414. Escríbame también en @Enrique en vivo. Son las 6 de la tarde con 18 minutos en el tiempo del centro. Estás escuchando Así el Hueso. Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Y hablando de spots, fíjese que el INE mantuvo los spots del PRI en contra de Andrés Manuel López Obrador. Este es donde habla de que es igual que Chávez, que lo compara con la maestra Gordillo, que le da la bienvenida al nieto, porque dicen, pues no hay difamación, es la voz del propio Andrés Manuel la que se utiliza en estos spots. En cambio, sí bajó 4 spots de Morena, en donde apoya a varios candidatos a gubernaturas, entre ellos Morelos, porque dicen que sobreexplotan la imagen del candidato presidencial de Morena. Sandra Tapia, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal? Te saludo, Enrique. Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó por unanimidad retirar del aire estos spots pautados por el PRI que contienen el eslogan Elige miedo o MIT, en donde se vincula al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con actos de violencia de la CENTE y la ex líder magisterial Elba Ester Gordillo. Seguirán al aire a pesar de que Morena denunció que estos promocionales se tratan de propaganda calumniosa en contra del candidato presidencial de Juntos Haremos Historia y de que exigió a la autoridad electoral el retiro inmediato de la propaganda de los espacios oficiales de radio y televisión. Los consejeros electorales, Enrique, dicen que no hay calumnia en estos spots, ya que no se le imputan hechos falsos o delitos a este candidato. La consejera Adriana Favela, presidenta de la comisión, también señaló que el contenido de los spots se encuentra en los límites de la libertad de expresión, y justamente la misma consejera electoral argumenta, por otro lado, que se ordenó suspender la difusión de 4 spots de radio y televisión pautados para los procesos locales de Chiapas,
Veracruz, Morelos y Puebla, en donde López Obrador pide votar por los candidatos a gobernador de su partido. Por unanimidad también, los consejeros electorales ahora consideran que esto podría sobreexponer la imagen del aspirante presidencial de manera indebida. Vamos a escuchar cómo lo dice. Estamos utilizando los mismos criterios que hemos empleado en distintos asuntos, en ser muy cuidadosos de diferenciar. Cuando se trata de la pauta local, tendrían que aparecer los candidatos a nivel local en las distintas entidades federativas. Y cuando se trata de la pauta federal, pues ahí tienen que aparecer necesariamente diputados a cargos federales y dependiendo de la zona electoral en la que están compitiendo. Y en este caso vemos que en estos spots aparecen los candidatos a gobernadores de Morena en los estados de Veracruz, Morelos, Puebla y Chiapas, pero también aparece en los mismos spots el candidato de Morena a la presidencia de la República. Así que es la argumentación que da el Instituto Nacional Electoral. En el PRI los mantiene en contra de López Obrador, donde se ve su imagen y se escucha, y bueno, en los otros no, porque se sobreexpone. Entonces, es la decisión que toma el Consejo, esta Comisión de Quejas y Denuncias CINE sobre estos spots. Es el reporte que tengo. Gracias, Sandra Tapia. Hasta luego. Y se acuerda que hay una polémica porque viene una serie que se va a transmitir por Netflix que habla del populismo en América Latina. Y bueno, pues están apareciendo anuncios en camiones aquí en la Ciudad de México, en donde se ve la imagen de la serie, que dice la serie